Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. En el primero vamos a estar hablando acerca de la superproveedora y cómo se direccionó la construcción de la pasarela sobre la autopista. Va a estar con nosotros para explicarnos detalles de ese direccionamiento el señor Paul Ojeda, director de control de contrataciones públicas de la Contraloría General de la República. Al segundo bloque vamos a hablar acerca de las vacunas contra el coronavirus, cómo se está preparando el sector privado para recibirlas, qué se está haciendo, cómo está invirtiendo. Nos va a acompañar el señor Norman Harrison, presidente de la Policlínica Sociedad Anónima. Y el último bloque vamos a hablar con los diputados Sebastián Bellarejo y Edgar Acosta de Patria Querida y PLRR, efectivamente, sobre la situación actual y los gastos de los recursos durante esta pandemia. ¿Fueron o no fueron bien usados los recursos? De eso vamos a hablar con los diputados. Rapidito les señalo que antes de ir a la pausa, disfrutemos de un rico café Lavazza. Lo representa y lo distribuye en nuestro país Cafepar y está en los mejores restaurantes y cafeterías del país porque tiene aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Lavazza. Pausa y retornamos. Muy bien, ya estamos en compañía del señor Paul Ojeda, director de control de contrataciones públicas de la Contraloría. Buenas noches, don Paul, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación. No, gracias por venir y estar con nosotros porque este país tiene urgentes necesidades y tiene prioridades en cuanto a las urgencias, pero sin embargo se va para otro lado. Y una de ellas tiene que ver con el direccionamiento de una de esas licitaciones, la construcción de la famosa pasarela sobre la autopista. Finalmente ustedes analizaron, investigaron y llegaron a la conclusión de que fue efectivamente direccionada esa licitación. Es así, Carlos, la Contraloría tomó intervención a partir de denuncias presentadas por parlamentarios. Es así que la Contraloría solicitó al Ministerio toda la documentación de todas las etapas del proceso licitatorio hasta la formalización del contrato. Se realizó un trabajo de análisis de toda esa documentación y justamente el resultado de ese análisis fue la emisión y remisión del dictamen final del análisis de todo el proceso licitatorio. Es así que se encontraron puntos muy llamativos que fueron cuestionados, observados y consecuentemente se realizaron recomendaciones al Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué encontraron? Que fueron llamativos. Y eso, y lo llamativo es, a ver, ¿puede llegar hasta lo penal o son solamente faltas administrativas? Te comento, Carlos, que está en una instancia administrativa las recomendaciones que realizó la Contraloría mediante el dictamen. Las observaciones se pueden resumir puntualmente en tres aspectos fundamentales que encontramos que parten inclusive desde la misma convocatoria, considerando que el paso peatonal, ¿verdad?, consideramos que pudo haber sido sometido previamente a un concurso de diseño o en su caso se pudo haber adoptado la licitación bajo la modalidad de precalificación en dos etapas básicamente, en donde se pudo haber establecido en el pliego de bases y condiciones la posibilidad que los potenciales oferentes presenten el diseño y lógicamente con las especificaciones y mediante un filtro evaluativo califiquen los mejores diseños con las mejores especificaciones y luego en una segunda etapa se pudo haber ya analizado propiamente la oferta económica para consecuentemente adjudicar a la mejor y más conveniente oferta. Usted sabe que se googleó, de una de las páginas de Google se sacó el diseño que finalmente se instaló. Sí, he visto en las noticias, he visto en los comentarios que se hicieron en el... Ahora, pero cuando ustedes hablan de direccionamiento, ¿qué es lo que concretamente ocurrió para que una sola empresa sea la que haya estado posibilitada para la construcción? La cuestión es analizado el pliego de bases y condiciones. Encontramos que existían requisitos muy
muy particulares, ¿Como cuáles, por ejemplo? exigidos principalmente lo que se refiere a la experiencia específica que tenía que reunir o que tenía que cumplir la firma oferente, el potencial oferente, en donde existían requisitos, por ejemplo, que requerían de la certificación de calidad en materia medioambiental, ISO, Sí, ISO en 14000. particular, ¿verdad? Este, y otro tipo de requisitos, como ser cierto tipo de equipamientos, este, eh, equipamientos técnicos, diría, ¿verdad? Que son básicamente entendí que son para cortes de plaquetas Y metálicas, que solamente esa empresa tenía. que presuntamente o presumiblemente es la que cumplía con ese requisito, ¿verdad? Ujú. Es así que esos son puntos llamativos que hacen que justamente dentro del dictamen, una vez analizado, eh, y eso, digamos, tiene una consecuencia ya en la formalización del contrato, considerando que ya formalizado el contrato se hicieron una serie de modificaciones en donde ahí fueron insertados o, mejor dicho, incluidos ítems que se refieren justamente a estos diseños y al montaje de estos diseños, pero ya recién en la etapa de la ejecución del contrato. Eh, Todo ese conjunto de observaciones, conjunto de cuestionamientos, ¿verdad? Conjunto de puntos llamativos hacen presumir que esta licitación estaba, vamos a decir, favorecía a la firma adjudicada, lógicamente. Ujú. A Engineering. Era solamente esa empresa era la que podía cumplir con todas las condiciones que supuestamente aparecían en la licitación. Y fue la única oferente en la licitación, o sea, fue la única proponente la que propuso ofertas, la que se presentó básicamente interesada en la licitación y fue la adjudicada. Ujú. No hay, a ver, ¿ustedes no encontraron algo que pudiera servir para iniciar una causa penal? Las observaciones, las recomendaciones que se hacen son en el ámbito administrativo debido a que es el ministerio en este caso el que tiene que iniciar las investigaciones sumario mediante hacer los trámites administrativos para intervenir todas las dependencias que tuvieron parte desde la convocatoria en todas las etapas del proceso licitatorio. Eh, una vez profundizado la investigación, ahí sí se podría llegar a presumirle indicios de hechos punibles eventualmente en el caso que se corrobore, ya sea que la existencia de sobrecostos o en su caso, ¿verdad? Sobrefacturación. Ujú. Ahora, ustedes cuando hacen ese tipo de informes hablan con las autoridades de los diferentes departamentos en el ministerio. Eh, Piden explicaciones, le piden datos, documentos para ir formándose una idea de lo que pasó realmente. Sí, en este caso se solicitó, mejor dicho, toda la documentación de todas las etapas del proceso licitatorio, es decir, están los informes emitidos por todas las dependencias que tuvieron parte en todo el proceso licitatorio, ¿verdad? Ujú. Hasta la formalización del contrato. Ahora, ¿qué recomendaciones, y por ejemplo, qué recomendaciones ustedes le hicieron al Ministerio de Obras y qué saben si se cumplieron o no esas recomendaciones? Las recomendaciones que se realizaron al Ministerio de Obras Públicas es el inicio inmediato de una investigación interna, un sumario administrativo. Además de eso, la suspensión de las erogaciones o de los pagos que se encuentren realizando ya en la ejecución de este contrato. Y ustedes no saben hasta Eh, cuánto ya se pagó. tenemos información que ronda aproximadamente, no te quiero mentir, Carlos, pero estaría alrededor del 70% del monto Ya del erogado, 70%, aproximadamente. Eso de acuerdo a casi un millón datos, y medio de dólares ya se habría pagado. se habría pagado. Además de eso, lógicamente que el dictamen le corrimos vista, remitimos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, considerando ya que hay también una investigación abierta que debe ser sustanciada por la Dirección Nacional, ¿verdad? Ujú. Ellos le informaron, la contratación le informó algo a la Contraloría.
Nosotros tomamos conocimiento, es decir, constantemente estamos monitoreando y revisando, verificando el portal de contrataciones públicas, una base de datos muy importante para nosotros. De ahí obtenemos los primeros datos y para luego activar o, mejor dicho, desarrollar la actividad de control, ¿verdad? En este caso, una vez recibida la denuncia por parte de los parlamentarios, se verificó el portal de contrataciones públicas, se accedió a todos los datos que estaban totalmente publicados y registrados en el portal y luego emitimos las notas de requerimientos de documentos. Ahora, le pregunto a los señores Ojeda, ¿no hay alguna forma, algún mecanismo que prenda una luz roja cuando ocurren estas cosas de supuestos direccionamientos para favorecer a determinadas empresas en contrataciones públicas del Estado? Porque ¿de qué sirve que se haga un sumario administrativo después ya de terminada la obra, de pagarse casi el 100% del costo? ¿Cuál es el sentido de una sanción de ese tipo? Si al final a lo mejor se podía hacer mucho más barato, incluso mejor, y nunca lo vamos a saber, pero no hay una alerta que señale, bueno, esto nos está haciendo bien, vamos a parar antes de que sea peor. Justamente, Carlos, estamos conjuntamente con la Dirección General de Control Gubernamental, ¿verdad? Estamos trabajando en ese tema, para elaborando básicamente sería una matriz de riesgo justamente, en donde, como decís, alerten, se detecten las alertas en ese sentido, ¿verdad? Una suerte, digamos, de semáforo rojo, Exacto. amarillo y verde, ¿verdad? Ajá. Y estamos trabajando en ese sentido. Hace falta tecnología y en eso estamos. ¿Tecnología o hace falta voluntad? Tecnología, voluntad por parte de la Contraloría existe. Y Y eso Contrataciones no alertó de esta situación. eh, el modo que nosotros tenemos es justamente el monitoreo constante del portal, en donde ahí revisamos la existencia o no de protestas dentro de procesos licitatorios y en base a todo ese tipo de datos es que activamos las verificaciones, básicamente. Ahora, y respecto de las UOC, ¿cuál fue la recomendación de la Contraloría? Y al Ministerio justamente se le recomendó iniciar un sumario administrativo a la Unidad Operativa de Contratación. ¿Y quién hace el sumario administrativo? Porque ahí caemos otra vez en el vicio de que ellos mismos se controlan a sí mismos. Entonces, ¿cómo se va a poder demostrar que algo está mal si ellos se tienen que controlar a sí mismos? La responsabilidad de implementar o activar el sumario administrativo es de la máxima autoridad de la institución en este caso, conjuntamente con la función pública. Función, es decir, a ver, una institución del Estado recurre a otra institución del Estado y del gobierno para supuestamente controlarse a sí misma. Es así, de acuerdo a la ley, ¿No la ley debería de la haber función pública. algo independiente que sea el que realmente controle y haga el sumario? Y en ese sentido de acuerdo a la ley de la función pública, está Es la oficina, es la la dirección oficina de encargada la de hacer dirección el sumario. encargada de llevar adelante los sumarios. Bueno, pero es muy complejo, es muy difícil que agarren y digan, bueno, hicieron todo mal, hágase caso de lo que dice la Contraloría, no se pague más, etcétera, etcétera, etcétera. Si son del mismo equipo del gobierno, es muy difícil que el sumario salga como tiene que salir, don Ojeda. Y bueno, eso ya está justamente digamos, en el trámite que tenga el sumario. Nosotros como Contraloría no podemos tener acción en ese sumario, considerando que, de acuerdo, como te dije, a lo que establece la ley de la función pública, es la dependencia encargada de... Ahora, para ustedes esto es un hecho de corrupción, aunque sea administrativo, pero es un hecho de corrupción el direccionamiento. Y decimos que existe la presunción de corrupción dentro del proceso, Dentro del proceso. dentro del proceso licitatorio. Entonces también la Secretaría Anticorrupción del gobierno debería intervenir en este caso. Debería intervenir. Una vez tomado conocimiento, debería intervenir, verificando a su vez
todo el proceso. ¿Hace cuánto ustedes hicieron el informe y presentaron al ministerio? El informe nosotros remitimos hace 15 días aproximadamente. Hace 15 días. ¿Y ustedes saben ya si se inició el sumario, el ministro implementó algo al respecto para dar cumplimiento a las recomendaciones del informe de la Contraloría? Tenemos conocimiento por los medios periodísticos que el ministro inició en estos días, Dijo que iba a iniciar, anunció que se iba a iniciar el sumario. que iba a iniciar las investigaciones. Solamente, oficialmente no tienen, sino a través de los medios de comunicación. Oficialmente no. Oficialmente todavía no tenemos comunicación. Y en la Contraloría hay una oficina que pueda decir, a ver, señores, ¿están implementando los consejos que le dimos, las recomendaciones que le señalamos? ¿No hay alguna oficina que controle eso? Sí, se va a hacer el seguimiento de las recomendaciones realizadas en el dictamen. Uh-huh. Anualmente, ¿cuánto tipo de recomendaciones realizan a las diferentes unidades de los organismos del Estado? Con situaciones como esta que pasó en el Ministerio de Obras. Bueno, mira, Carlos, cuantificar las recomendaciones en este momento te mentiría, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que prácticamente en todas las verificaciones que se realizan recomendaciones. Se encuentran ya sea faltas administrativas, ya sea leves o de otra índole, pero prácticamente en un 80-90% de las verificaciones, de los informes, de los dictámenes, salen con recomendaciones. ¿Y cuántos son? ¿Ustedes tienen algún dato acerca de cuántos informes realizan con cuestiones meramente administrativas y cuántos ya con situaciones penales que derivan a la Fiscalía? ¿Cuántos informes a la Fiscalía envían anualmente? Sí, esos datos mejor te podrían facilitar la Dirección General de Control Gubernamental o la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que son justamente los que tramitan esa... Ajá. Bueno, pero ha de ser vasto, ¿no? Ha de ser mucho. Te puedo decir que justamente hace poco salió la Contraloría emitió una información del monto aproximado que estaba denunciado en Fiscalía y la cantidad de informes emitidos que fue publicado en la revista que la Contraloría saca de rendición. ¿De cuánto hablamos? Te mentiría, Carlos, no recuerda. No recuerdo exacto. Y tampoco la cantidad de informes que enviaron a la Fiscalía. Y la cantidad te mentiría. Y tampoco saben si la Fiscalía implementó alguna acción al respecto, investigó o no. No, esos datos te daría mejor la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ajá, que es la que hace el seguimiento. Y bueno, sí, sería interesante tener estos datos para saber si se hace o no seguimiento de los informes que ustedes presentan. Totalmente, Carlos, totalmente. Bueno, y en este caso, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que ya se puede hacer? Si prácticamente está todo construido, dentro de poco se va a inaugurar, algo está direccionado y va a pasar a la historia como un caso más de corrupción sin solución. Y eventualmente, Carlos, esto se podría profundizar. El dictamen es un insumo muy importante tanto para la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como para otros organismos. Pueden profundizar y eventualmente, como te dije, de encontrarse indicios de hechos punibles sería otro el resultado, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que la Contraloría puede hacer más para evitar que haya este tipo de hechos de corrupción? Ya sean penales o administrativos, ¿qué más puede hacer? Y estamos trabajando en el sentido que las verificaciones, las actividades de control sean más realizadas en sentido concurrente, no a posteriori. Estamos trabajando en eso. Uh-huh. Muchas veces la disponibilidad de recursos y el aspecto presupuestario juega mucho también, considerando que en materia de compras públicas, abarcar todo lo que representan los organismos, entidades del Estado, municipalidades, es una tarea difícil. Uh-huh. Ahora,
hay mucha deficiencia en todo lo que hizo el ministerio en este tema. Y en este tema que es menor, son 2 millones de dólares, es una cifra ínfima para una obra del Ministerio de Obras Públicas. Me imagino Sí. la cantidad de errores y faltas que se estarían cometiendo en licitaciones mucho más grandes. Entonces, ahora uno empieza a entender por qué, por ejemplo, las rutas que construye el ministerio al mes ya tienen baches, por ejemplo, ¿verdad? O Sí. los puentes se hunden, por ejemplo, como hace poco vimos con una tormenta que vino. Métanle pata a la Contraloría, por favor, y así podemos combatir más eficientemente la corrupción, don Ojeda. Totalmente, Carlos. Te puedo decir que la Contraloría bajo la administración del Contralor, Camilo Benítez, está en esa línea. Esa es la directriz que tenemos. Objetividad en el trabajo, mayor fuerza en las actividades de control y estamos, estamos en eso, Carlos. Estamos desarrollando las actividades de control en ese sentido. Bien. Don Ojeda, muchísimas gracias por venir y contarnos esto. Y definitivamente se direccionó esa obra. Acaban de escucharlo, el testimonio de uno de los directores de la Contraloría General de la República. Tiene los documentos que certifican y vamos a ver si el ministro Vince hace algo al respecto. Hace más de 15 días se entregó el informe. Esta semana Vince anunciaba que iba a iniciar el sumario. 15 días después. Esa es la importancia que le dan a los informes de la Contraloría de los diferentes estamentos del gobierno. Gracias, don Ojeda, por venir. Gracias por la invitación, Carlos, y a las órdenes. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa empezaremos a hablar de las vacunas que llegarán a nuestro país. Ya volvemos. En Bristol, aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta. Televisor LED Smart Win 32 pulgadas HD. Precio normal 18 cuotas de 154.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, ya estamos en compañía de don Norman Harrison, presidente de la Policlínica S.A. ¿Qué tal, don Norman? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, un gusto y estoy a disposición. Bueno, a ver, usted me dijo y he leído también que prácticamente ya tiene la logística, la Policlínica ya tiene la logística preparada para las vacunas. Si usted tuviera que hacer una comparación con la preparación del gobierno en cuanto a la logística, ¿cómo está el gobierno en cuanto a eso? Porque finalmente es la Secretaría de Emergencia Nacional la entidad designada por el gobierno de Mario Abdo para preparar la logística. ¿Cómo se prepara una logística para traer vacunas que se tiene que mantener desde -2 grados hasta -80 grados, dependiendo de cuál sea la vacuna que llega al Paraguay? Ya. Bueno, antes que nada, Carlos, las vacunas nosotros en el la Policlínica manejamos hace exactamente 20 años y con un laboratorio muy prestigioso. Eso implica cámaras de 2 a 8 grados, Sí. cámara de frío de 2 a 8 grados. Esa es la vacuna tradicional que uno viene manejando en Paraguay, ¿verdad? Entonces, las vacunas de COVID, ¿verdad? Que tienen, básicamente hay 4 clases de vacunas. Está la vacuna de vector vectorial, está la vacuna de ARN modificado, está la vacuna en base a proteínas y está la vacuna de virus inactivado. Esas son las 4 clases de vacunas que están disponibles en el mercado. Nosotros lo que hicimos en la Policlínica básicamente fue preparar el sector logístico. Tardamos 7 meses. 7 meses para Hace preparar. 7 meses que estamos en etapa de preparación. No es un trabajo fácil. Lo conocemos la parte de 2 a 8 grados, pero a -20 y a -70 como hemos preparado. Hoy día la tecnología te permite
con los ultra freezer, con los data loggers, tener, porque uno tiene que garantizar seguridad y Claro, eficacia con las claro. vacunas. La cadena de frío Se pierde y se vacuna que se tira, es vacuna que tiene que ser destruida. destruida. Ese es el término correcto. Exacto, sí. Entonces, en 7 meses hemos entrenado a 14 personas de nuestro centro logístico con equipamiento tecnológicos nuevos. Los ultra freezer que hemos adquirido son ultra freezer básicamente designados por un laboratorio prestigioso de una marca reconocida. Tiene una capacidad de 240.000 dosis, ¿verdad? Son 40.000 dosis, 40.000 viales, y cada vial contiene 6 dosis. Entonces son 240.000, 240.000. en total son 480.000 dosis que vamos a tener de capacidad de almacenamiento. Eso lo hemos hecho con todas estas normas y estamos hoy día en la parte final de validar todos esos procesos. Uno trae unos productos, ¿verdad? Y tiene que medir la trazabilidad desde que salió de origen hasta que llegó al centro logístico, si mantiene con los data loggers la temperatura de -20, de -70. Y eso queda todo registrado. Eso queda todo registrado en los data loggers. Entonces uno puede bajar esos datos y corroborar que esa temperatura tiene esa trazabilidad. Posterior a eso, se almacenan los ultra freezer, estas vacunas, y posterior a eso se entrega a los centros de aplicación. Eso básicamente con los Thermovax se mantiene. Nosotros hemos adquirido unos Thermovax que aguantan 240 horas, o sea, durante 10 días, 10 días. permite los Thermovax básicamente el manejo interno de la vacuna, ya sea la de -20 y la de -70. Eso va al centro de aplicación y ahí llega, hasta ahí nosotros garantizamos. Hasta ahí llega la responsabilidad de la empresa. Básicamente sí, pero nosotros hacemos el entrenamiento otra vez de la aplicación porque hay bastantes características. Esa vacuna, que la vacuna no se administra de manera congelada, esa vacuna se descongela a entre 2 a 8 grados. Después hay que diluir el vial con cloruro de sodio. Posterior a eso hay que hacer la aplicación. Esa aplicación tiene otra vez unos métodos porque hay que hacer unos giros de manera inversa durante 10 veces, no hay que agitar las vacunas, o sea, tiene unos... complicado, no es fácil. No es pero bueno, pero es lo que tenemos que hacer. Es personal especial Entonces, la que tiene que manejar entonces la vacuna. la vacuna no puede ser manejada, es un biológico que no debe ser manejada. Bueno, en Estados Unidos la logística de las vacunas lo hace DHL, lo hace UPS y también la gente especializada, ¿verdad? Y dígame, usted que está en el tema, ¿el gobierno tiene la capacidad de hacer todo esto? Bueno, yo lo que en la entrevista que le hicieron en 1 de marzo, ¿verdad? Básicamente han explicado que que el gobierno ha adquirido 7 contenedores que están refrigerados frente a los centros de salud, 7 específicas cerca del hospital, y que la doctora Roig le escuché que básicamente van a ser trasladados desde el avión hasta esos centros, ¿verdad? Eso es lo que yo conozco, de lo que he escuchado, básicamente, y que la Secretaría de Emergencia Nacional, que lo escuché al doctor Joaquín Roa, en el cual mencionó que ellos van a colaborar con la logística de las vacunas. Y bueno, yo creo que hay un espíritu de colaboración importante, pero desconozco cuál es el expertise que ellos tienen, la experiencia en el manejo de estos biológicos. Ahora, leí hoy que usted puso a disposición del Ministerio de Salud toda la logística que tiene actualmente preparada. ¿Eso con o sin costo? Eso es totalmente sin ningún costo. El día de ayer he hablado con el viceministro Julio Rolón, le he manifestado que hemos terminado el proceso de certificación, de trazabilidad, y falta un ultra freezer más de backup que está llegando, y con eso nosotros vamos a certificar el 100% de la cadena logística, de la cadena de frío, tanto a -20 como a -70 para las vacunas que necesitan esa temperatura, y que ponemos a disposición
toda la infraestructura, todo este trabajo que llevó durante 7 meses, totalmente sin costo para el ministerio, y nombramos coordinadores para poder que sean de enlaces con la gente técnica. Y bueno, ¿Ya creo recibió que alguna respuesta del ministerio? aún no. Esta mañana hemos presentado oficialmente por nota eso, y también le hice llegar una copia al ministro y al viceministro, ¿verdad? Que eso está a disposición, tenemos la gente entrenada, tenemos los equipos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa si el mecanismo COVAX, por ejemplo, por algún motivo le envía las vacunas de menos 70 grados, ¿verdad? Entonces, Ellos dijeron que no iban a enviar, es decir, de la OMS aseguraron que no iban a enviar esa vacuna, pero todo es posible. esto está muy cambiante, Sí. Carlos, ¿verdad? Hay vacunas que están en fase 2, que están, la de Novavax, la de Sanofi, entonces se puede presagiar que en un segundo semestre puede haber un aumento en la disponibilidad de vacunas, Le ¿verdad? pregunto algo, ¿el sector privado es capaz de conseguir las vacunas más rápidamente que el sector público o no? Así como está hoy la situación Yo creo que el sector privado tiene mejor capacidad de de gestión, gestión. sobre todo porque no es solamente suscribir un acuerdo, uno tiene que estar permanentemente, como lo hacemos en todas las cosas diarias, ¿verdad? Permanentemente haciendo los seguimientos adecuados. eh, no, no hay otra que hacer gestiones, que estar encima de las cosas y comprar la tecnología adecuada para el manejo de vacunas. Estos biológicos no se pueden manejar. ¿Y eh, usted sabe si el gobierno ha comprado lo que es conveniente? desconozco, No desconozco, sabe. desconozco. Ahora, cuando usted habla de capacidad de gestión, ¿a qué se refiere? Me re- ¿Qué es, en dónde falla el Estado en cuanto a su gestión? Porque es lo que todos le critican, pero usted que está en el rubro, ¿en dónde se falla para tratar de lo más rápidamente posible tener las vacunas? Mira, más que falla, yo creo que es tan amplio el manejo que tiene que hacer el Ministerio de Salud Pública. Del sector privado nosotros no tenemos básicamente restricciones con leyes de contrataciones, no tenemos restricciones de ningún tipo. Entonces yo creo que eso puede facilitar, amén de eso que uno tiene ya la experiencia en el manejo de vacunas, entonces uno puede presagiar y anticiparse a algunos hechos, ¿verdad? Entonces, hoy no hay visibilidad para el sector privado de disponibilidad de vacunas. Básicamente no hay porque toda la producción de estos laboratorios están comprometidas, ¿verdad? En una primera fase, ¿verdad? Para los gobiernos que han suscrito contratos. Entonces, una vez que se cumplan esos contratos, va a haber Recién ahí disponibilidad para el sector para el privado. sector privado. ¿Y en cuánto Pero tiempo se estima que eso ocurriría? Es una época de y pandemia como esta, por ejemplo. imagínate, Carlos, que Estados Unidos está vacunando 4 millones de vacunas por día. Según la estadística de Estados Unidos, piensan terminar 212 millones de personas vacunadas para el 31 de julio. Entonces, bueno, pensamos que con esa terminación y con el aumento en la capacidad de producción, porque hoy hay un laboratorio prestigioso, Sanofi, que ha puesto a disposición su centro de farmacéutico de Frankfurt para el llenado de vacunas, para aumentar la capacidad de otros colegas, para así poder tener la disponibilidad de la vacuna. Hoy hay que hacer gestiones de todas las índoles. Yo creo que la Cancillería tiene que instruir a todos nuestro cuerpo diplomático y consular de hacer gestiones, de buscar conseguir las vacunas, ¿verdad? Y otra sugerencia era que, bueno, pero eso ya no se hizo, así que hoy ya es otra etapa, ¿verdad? Yo creo que el gobierno yo creo que el gobierno hizo bien en una primera fase. El mecanismo COVAX era lo único que había disponible en ese momento, suscribió el acuerdo COVAX, Pero se pero quedó ahí. nosotros pensamos que las gestiones con cada fabricante había que hacerla de manera individual. Ujú. Creo que eso se hizo más adelante. Se hizo tarde.
se hizo capaz que tarde o ellos se confiaron mucho en el sistema COVAX. Sí, es lo que decía el doctor Sequera. Se casaron con el sistema COVAX y se olvidaron de el tratar de bilateralmente de conseguir las vacunas. Esto es una carrera de consecución de vacunas. El mecanismo COVAX era un método válido, pero después se hicieron gestiones, ¿verdad? A mí me consta que hay presidentes de la República, como Lacalle Pou, que hizo gestiones directas personalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, esas gestiones que se hacen, gestiones me refiero a básicamente llamar, y aparte de eso, los países que fueron beneficiados han ofrecido a su población para las pruebas clínicas, cosa que Paraguay no ha hecho. Entonces, lógicamente que los laboratorios privilegiaron básicamente a los países que han colaborado con su población para ensayos clínicos, ¿verdad? Argentina ha hecho con los 5 productores. Entonces, ¿fue un error entonces no haber ofrecido a la población para estas pruebas? Es decir, teniendo en cuenta la situación actual, parece que sí. Y es fácil hablar con el diario del lunes. Hay que estar en el momento en el que estaba el gobierno, en el momento en que había que tomar decisiones. Pero eso es gestión. Y entonces, bueno, yo quiero ser un poco también bastante crítico a la hora que se diga ser crítico y también con qué elementos vos tenés para poder combatir esta pandemia, ¿verdad? Claro, Entonces, ahora, hay países que no hicieron, igual que Paraguay, no hicieron las gestiones, pero ya tienen las vacunas. Ahí ya entra, como usted dijo al principio, la capacidad de gestión del gobierno. No participaron de ninguna prueba, pero ya tienen las vacunas. A nosotros nos dicen que van a llegar las vacunas, pero no hay agendamiento, no hay cronograma de fechas. Eso crea incertidumbre y genera temor también en la población. Supuesto. No, por supuesto, por supuesto. Hoy, la cantidad de llamadas que uno recibe la pregunta son 2. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a llegar? Y la respuesta, tenemos que salir a poner la cara y decir, miren, hemos hecho, porque también hay que entender que no podés vos empezar a comprar vacunas sin tener la capacidad logística. Exacto. O sea, primero Así tenés mismo. que preparar tu centro logístico, preparar cómo va a ser el esquema de vacunación. Bueno, uno ve... Supuestamente ya tenemos todo eso, lo que no tenemos son las vacunas. Y sí, pero... Y el sector privado, así como están las cosas, primero el sector público va a traer las vacunas, va a hacer las aplicaciones y recién después el sector privado va a tener permiso para poder importarlas, traerlas. Bueno, está el tema de los registros sanitarios. Entonces, Con Dinavisa. Con Dinavisa. El tema hoy día, como esto es de gobierno a gobierno, entonces no precisan de registros sanitarios para la importación de estas vacunas. Entonces, lo que va a llegar de Sputnik o cualquier otra vacuna, el gobierno no necesita el registro sanitario más que la autorización de emergencia emitida por Dinavisa. Ahora, si vamos a comercializar eso, no se puede importar un producto farmacéutico en Paraguay sin un registro sanitario otorgado por Dinavisa. Entonces, los laboratorios, como no tienen disponibilidad inmediata, no inician su proceso de registro. Creo que Guayaquil fue la única que y creo que ya tiene el registro. Y fue rechazado. O está en trámite por lo menos. Tengo entendido que fue rechazado por Dinavisa. No, creo que no tenía todos los requerimientos que se necesitaban para el registro sanitario y no fue aceptado, fue rechazado. Entonces, tiene un paso eso, ¿verdad? Pero yo creería que en el caso de que haya disponibilidad para el sector privado y ya todo el cuerpo médico, el personal de primera línea ya fue inmunizado, yo creería que el gobierno, usando la lógica, debería permitir al sector privado una vez que eso esté más avanzado. Lo mismo ocurre con las vacunas de influenza antigripales, ¿verdad? Nosotros traemos vacunas antigripales y también los trae el gobierno y conviven, porque así como hay personas que necesitan vacunación inmediata, hay otra... Y el sector privado trae más temprano. La vacuna contra la influenza, por ejemplo. Desde el sector público siempre cuestionamos nosotros que llega tarde,
que cuando ya comienza a esparcirse la gripe todavía no llega. Después de casi un mes de que la gripe se está esparciendo, vienen las vacunas. El sector privado tiene antes las vacunas contra la influenza. Generalmente sí. Este año las vacunas van a llegar en la semana número 10 en el calendario, ¿verdad? Estamos hablando mediados de marzo, finales de marzo para el sector privado, y el sector público desconozco, pero generalmente lo llegan a abril. Básicamente Sí. la provisión del Fondo Rotatorio de Vacunas es de donde se abastece el sector público. Tiene sus mecanismos y también su forma, porque vos no elegís qué vacuna te va a llegar. Está la vacuna que fue adquirida por el fondo y es la que vas a recibir. Entonces, sin embargo, el sector privado elige. Nosotros, la vacuna que nosotros distribuimos es la tetravalente, ¿verdad? Ahora, don Norman, así como Sí. están las cosas, ¿cuándo usted estima que el sector privado podría empezar a importar las vacunas? Yo creo que el sector privado puede tener novedades para el segundo semestre de este año. ¿Desde cuándo? Segundo semestre de 2021. Segundo semestre. Deberían haber novedades, pero pueden haber, como te digo, pueden haber sorpresas de repente, sorpresas digo, pero o sea, pueden haber algunas, no son gestiones, puede haber una cancelación, pueden haber pueden ocurrir algún acontecimiento que hagan que haya disponibilidad para el sector privado de vacunas. Ujú. El gobierno no se acercó al sector privado para tratar de ver de manera conjunta cómo acelerar la llegada de las vacunas a Paraguay. Y Honestamente, no se acercaron. Es que no, pero ¿No? yo creo que es algo que, Carlos, el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, el sector privado hace lo que tiene que hacer. Lo que sí yo creo que lo que deberían hacer es utilizar la logística, la capacidad instalada que tiene, no solamente la policlínica, hay otras empresas también del rubro farmacéutico o de la parte de refrigeración, porque es necesario, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? No hace falta que vos hagas todos los procesos, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos mecanismos están, ¿verdad? En Chile fue contratado LATAM y para el tema de transporte aéreo, y Sky para toda la parte terrestre, ¿verdad? En Argentina fue contratado Andreani, un logístico farmacéutico. O sea, no tenés que ser todólogo, Bueno, tenés que hacer lo que vos sabés hacer bien. ¿Y quién está contratado por Paraguay para que traiga las? Todavía no se tiene. Yo lo único que escuché es que la Secretaría de Emergencia Nacional es la que va a colaborar con la logística Claro, interna. interna. Pero para traerla desde los puestos de distribución No, el avión que llega tengo entendido que es de DHL. de HL. Sí, Ujú. sí, Que sí. está todo acondicionado para el efecto. El avión de DHL es el avión que cumple todos los Que cumple requerimientos. todos los requerimientos. Todos los requerimientos. ¿Cuánto cuesta tener un avión como ese? No tengo la menor idea. Eso es una empresa de DHL, tiene una flota de 170 aviones, o sea, no Es es... impresionante. Es muy... pero eso no es nuestro métier, o sea, nuestro métier es preparar la logística y hoy yo creo que hemos básicamente, con el gesto que hemos hecho, estamos básicamente ofreciendo y también diciendo hay que conseguir las vacunas, todas las vacunas disponibles que se puedan, todas las vacunas disponibles. Ya que está en el sector privado, ¿hay otra empresa del sector privado que hizo lo mismo que ustedes y que también ya tiene algún tipo de logística que también pueda dar al ministerio? Yo creo que se están preparando, algunos laboratorios están haciendo gestiones, preparándose, ¿verdad? Que han conseguido los ultra freezer no es tan fácil, tienen 90 días de fabricación, hay que hacer un permiso en el MADE porque hay unos gases, o sea, es todo un proceso que lleva su tiempo, validar los procesos, la trazabilidad, tener que tener un plan de contingencia. Esto no es que me exige Dinavisa, Claro. esto me exige Sanofi, me exige Pfizer, todas las corporaciones con las que trabajamos que te exigen tener un plan de contingencia si hay lo que se llama en inglés el recall, o sea, si hay que recoger las vacunas porque
perdió la cadena de frío por algún motivo, eso en nuestra empresa tenemos un recall en 48 horas con los 4 centros logísticos que tenemos, Asunción, Caguazú, Ciudad del Este y Encarnación. En 48 horas nosotros recogemos de todo el mercado porque tenemos la trazabilidad completa. La trazabilidad significa cuántas unidades hemos entregado, a qué persona, a qué laboratorio, a qué centro médico, quién recibió, a qué hora recibió, lote y vencimiento. Entonces nosotros podemos hacer ese recall con toda la trazabilidad que tenemos, ¿verdad? Todo ese trabajo, esa gestión, ¿usted cree que el Ministerio de Salud es capaz de hacerlo? Debería. No, debería. Pero como usted conoce el tema, Bueno, el ministerio maneja mucha más cantidad de dosis que el sector privado. O sea, imagínate que nosotros manejamos una campaña de influenza de 60.000 unidades año y el ministerio maneja 800.000. Entonces, uno supone que deberían estar sumamente preparados. deberían tener, sí, bueno, deberían. ¿Cuánto cuesta todo el equipamiento? Para que la gente tenga una idea de cuánto es el costo de un trabajo de logística como ese. Aproximado. Es bastante alto, es un importe bastante importante, Carlos, y no solamente te sirve yo creo que el tema de esta pandemia no es que vino para quedarse, pero no existe básicamente cuánto tiempo va a durar la inmunidad en las vacunas. Exacto, no se sabe. No es posible por la rapidez en 11 meses de los estudios. Entonces, esto es permanentemente una inversión. Entonces, yo decidí básicamente hacer la inversión, porque no podés no tener hecha la logística para poder recibir después la vacuna, ¿verdad? La inversión es importante, Oscar, y me reservo el monto. Bueno, está bien. Perfecto. Exacto, o'clock, 22 horas. Don Norman, gracias por venir, gracias por contarnos lo que está haciendo la Policlínica. Y bueno, esperemos que sea mucho más efectivo el gobierno para que la gente pueda vivir tranquila y que acá tengamos las vacunas como nos merecemos también los paraguayos en tiempo y forma. Gracias por la invitación, Carlos, y yo creo que es momento de sumar, por eso es que hicimos este esfuerzo y este ofrecimiento. Yo creo que todo lo que ya pasó en el pasado, podemos seguir hablando, pero hoy hay que sumar, hay que conseguir las vacunas, hay que hacer gestiones. El cuerpo diplomático, el cuerpo consular, el presidente de la República, el ministro de Salud, todas las autoridades, ¿verdad? Y todo desde la sociedad civil, todo lo que podamos colaborar, desde mi ámbito, que es la logística, está a disposición. Está disponible. Perfecto. Por Ya favor. habrá oportunidad de hablar de política en otro momento. Gracias, don Norman. Un gusto, Carlos. A la Cuando vuelta quiera. de la pausa seguiremos hablando acerca de los gastos de la pandemia con los diputados Sebastián Villarejo y Edgar Acosta. Ya volvemos. En Bristol, aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta. Televisor LED Smart LG 32 pulgadas HD. Precio normal 18 cuotas de 205.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, diputado Sebastián Villarejo? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy contento. Gracias por la invitación. Un gran abrazo acá para Edgar y para toda la audiencia. Diputado Edgar Acosta, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Carlos. Acá un gusto compartir con Sebastián y saludo a la audiencia. Bueno, estamos a casi un año del inicio de la pandemia, casi un año. ¿Cómo ven la situación? Vamos a comenzar por ahí. ¿Cómo ven la situación ustedes de todo lo que hizo este gobierno durante esta pandemia? Gestión del gobierno aplazada. Aplazada. No es dos, Así no es categórico en el tema de la pandemia, aplazado. tres. Categórico en lo que es gestión. Para mí, porque uno no puede decir, che, pero esto se hizo bien, esto se hizo bien, esto bien, como entonces queriendo salvar la situación. Acá hay cuestiones precisas que no se han hecho
y que ya determinan un aplazo. Yo estuve recorriendo, Carlos, este tiempo y es algo que bueno, ojalá para otro programa podamos hablar de un proyecto de ley que lo hemos aprobado. Estuve recorriendo colegios y escuelas y es calamitoso el estado. Y un año no hubo clases y un año se podía construir porque es lo que se permitió Se podía prácticamente arreglar, desde claro. mayo más o menos. La cuarentena siempre permitió el tema de las construcciones. No se hizo casi nada. Eso es inmoral, pero es inmoral. Y ahí a lo que vamos nosotros que siempre decimos, acá hay que cambiar la función del MEC, que no es el tema de hoy, porque el MEC no sirve Para para la eso, construcción, sí. definitivamente. Y hoy realmente para mí el escándalo que hoy no tengamos todavía vacunas es grave. Estamos por ser uno de los últimos países de América y quizá de Occidente, para no entrar en Oriente, que vamos a estar teniendo vacunas. Y eso es gravísimo y un problema de gestión. Evidente hay aciertos y hay excepciones, evidente se hicieron cosas macroeconómicas, evidente se actuó en algunas cosas, pero definitivamente uno no puede medir, el gobierno se tiene que ver como un todo y acá la misma ciudadanía denota con su actuar que se perdió toda la credibilidad. El sábado estuvimos con un grupo de compañeros charlando. Cada vez es menor la cantidad de gente con la que se pueda tomar mate, justamente por la pandemia, ¿verdad? Sí. Que obliga a que cada vez sea más reducido Claro. el número de personas. Y estuvimos tocando este tema y ahí tomé la decisión de invitarlos a ustedes para hablar de este tema, porque casualmente todos coincidieron en algo. Exactamente, la ineficiencia de la gestión hace que ya sea casi Así mismo. criminal el hecho que no tengamos vacunas cuando todo el mundo se está empezando a vacunar. Yo, ¿Usted qué opina al respecto? yo creo que coincidió con Sebastián en el sentido de la ineficiencia, pero convengamos que también la ineficiencia va de la mano con un gobierno, digamos, débil y un gobierno corrupto, porque acá hay que tener en cuenta que miramos mucho lo que se refiere al Ministerio de Salud por lo del tema de la pandemia, ¿verdad? Porque es el centro de todos los males, pero también nos dimos cuenta de la falta de estructura, lo mal que está en nuestro país en cuanto a estructura en todos los, usted se acordará, don Carlos y la audiencia, lo relacionado cuando se tenía recursos y no se podía distribuir el tema de Puigdemont, Sí. o sea, no teníamos la infraestructura para acercar inclusive teniendo dinero. Y este gobierno se nota más la ineficiencia porque en muchos gobiernos anteriores siempre ha habido el tema de la excusa no tengo recursos, lo que le sobró a este gobierno. Entonces cuando hablamos del tema de la vacuna es algo tan sensible que la gente está esperando. Pero cuando yo decía, algunos amigos que esta noche estaban en una reunión, porque estábamos en plena sobre el tema política también, nuestra interna el 20 de junio, les saludo también a los amigos con quienes estuve y que les dejé para venir al programa, me dijeron ellos no creen más. Y eso es nefasto para cuando la ciudadanía ya no cree. Sí. Cuando yo les decía y compartí con ellos, y te comparto contigo, Carlos, y a la audiencia, que nosotros ya dimos un anticipo de $6.800.000 por el sistema COVAX, que es el sistema que, según lo que dijo el ministro en algún momento, representaba el 15% de lo que se va a destinar. Haciendo regla de 3, significa que $46 millones vamos a destinar para el COVAX, ¿verdad? Entonces, nos dicen al principio 1.500.000, ahora 4.000. Pero acá hay un tema de falta de gestión que también es preocupante y para decirle a la audiencia por medio de tu programa muy visto, que hay recursos. $230 millones es lo que está presupuestado para el 2021 en el presupuesto, de los cuales está destinado $87 millones para compra de medicamentos e infraestructura. Pero el ministerio porque creíamos que le iba a sobrar al Ministerio de Salud 230, le sobró $272 millones. Quiere decir que hay $42 millones. Más. Esos $42 millones tiene que ahora reprogramar el Ministerio de Hacienda para Salud. Y $42 millones también tenemos para comprar por otro método que no sea el COVAX. O sea, te estoy diciendo que hay recursos económicos que ellos pueden salir fuera de ese método, de ese sistema, para comprar. O sea, recursos suficientes, y con recursos suficientes, lo único que puede decir realmente que son inútiles, ¿verdad? Y esto se convierte en algo criminal porque yo veía un tuit de la directora del Hospital Nacional, ¿verdad? Sí, que estaba pidiendo sí, sí, socorro. Entonces, hay recursos. Hasta pañales están pidiendo. Entonces, para lo del hay COVID. que señalar que hay un fracaso del gobierno, que hay recursos y tenemos que ser más exigentes que nunca. ¿Qué van a hacer? ¿Van a llegar la vacuna? Y hasta ahora, 4.000 no sirve, ¿verdad? Ahora, pero ¿se puede ser tan negligente con un pueblo así? Es una vergüenza, pero, a ver, yo me gustaría incluso hasta ser didáctico con la audiencia, porque de repente pues te salen los defensores y te dicen, ¿cómo fui aplazado si pasó esto, hicimos bien esto y esto? Esto es como un alumno
Cuando vos rendís un examen o cualquiera de nuestros hijos se va al colegio, tiene una escala, creo que hoy está el 80% más o menos para tener 1. Y a partir de ahí es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este gobierno está aplazado, no llegó al mínimo para no estarlo. Entonces evidente pueden haber cosas que uno puede valorar. Yo creo que la gestión médica, del punto de vista de cómo la ciudadanía respondió de manera a cuidarse, hoy hace que hay un número real que en términos estadísticos de cantidad de muertes por cantidad de habitantes somos uno de los mejores países. Y claro que eso vamos a valorar, no podemos dejar de valorar y decir todo es negro. Pero evidentemente, en base a lo que decís, es criminal, negligente y vergonzoso lo que ha ocurrido. Y hay que decirlo porque de la indignación que sentimos tiene que nacer compromiso, tiene que nacer, por sobre todo, intenciones de generar transformaciones. Si no nos indignamos y no nos damos cuenta que nos están robando y no nos damos cuenta, y le digo a la gente que no lo dude, en la mayoría de los ministerios este gobierno se roba. Te vienen denuncias por la gente, hoy nos anima. La misma coima de siempre. Las licitaciones, vos tuviste ahora, estuvimos viendo al comienzo lo que pasaba de la pasarela. De la super pasarela, que me tocó ser a mí el que en mayo más o menos fui el primero que salí, que es una vergüenza hasta en este momento, ¿verdad? Y esas cosas siguen ocurriendo de manera absolutamente permeabilizada e integral. En el MOPC ha salido denuncia del tema de los talleres. Sí. Tenemos este tema de la pasarela, tenemos lo que pasó en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, una locura lo que se da eso en los colegios y las escuelas y lo que está haciendo la ejecución del FONACIDE. Entonces, acá hay una negligencia criminal que esa rabia que sentimos, tenemos que obligarnos a que se transforme en compromiso, porque nuestro país necesita eso. Ahora, y lo más grave de todo es que no hay castigo. Sí, claro, eso es lo más grave. Acá lo que nosotros me gustaría aprovechar esta oportunidad de decir, cuando nosotros criticamos al gobierno y siendo opositores, esa es nuestra tarea del Contralor. Claro. O sea, así como de repente planteamos, no nos pidan a nosotros felicitar siempre, porque al final el gobierno fue electo para eso. Pues este gobierno, a diferencia, vuelvo a decir, gobiernos anteriores, que también fueron, sus errores, o sea, nunca llegaron a satisfacer la necesidad de la ciudadanía, es con recursos. Entonces, si hay recursos y uno no lo ejecuta bien, y cuando lo ejecuta para beneficio particular, tenemos que criticar. A raíz de eso, nosotros inclusive estamos los dos acá, que hemos presentado inclusive denuncias penales, ¿verdad? Sí, que generalmente no ha ocurrido en años anteriores porque veíamos que cuando se instalaba, como en época de pandemia iban a robar, los sinvergüenzas te roban en todos los tiempos. Entonces, ahora el tema de la vacuna, hay recursos disponibles que está ahí, que se puede utilizar, entonces significa que no hay gestión. Y si no hay gestión, es criminal por el hecho de que nos dicen los mismos que tienen expertise en el tema, que la vacuna es lo que va a hacer que probablemente tengamos que recuperar en algo. Sí. O sea, imagínate de repente cada uno vivimos, y sé que ustedes, no sé, yo tengo una mamá de 88 años, lo doloroso que es de repente con el miedo después de haber compartido con la gente de acercarse. O sea, lo único que yo veo es que en algún momento cuando entre ella en el nivel de vacunación, y eso le pasa a todos los ciudadanos. Entonces, hasta van a sentirse mejor mentalmente. Mentalmente, ¿verdad? O sea, yo no escuché la entrevista, ahí estamos, ahí el tema del sector privado, pero si nos tiene que ayudar el sector privado y hay recursos, pues bienvenido sea cuando hay ineficiencia. Ahora, si el Estado le compra a ellos y es gratuito para la ciudadanía, eso es lo que esperamos también, ¿verdad? Porque hay recursos. Bueno, ¿y qué se puede hacer cuando nos damos cuenta de que hay una negligencia, hasta si se quiere criminal, por la ineficiencia en la gestión? Porque uno puede aguantar un mes, puede aguantar 2 meses, pero no puede aguantar permanentemente 11 meses de mala gestión y destacar algo que se hizo bien. Al revés, pues debería ser. Sí, al revés. Deberíamos claro, destacar lo que permanentemente Sí. se hace bien y señalar aquello que se hace mal de vez en cuando. Pero acá es al revés el tema. Entonces, si ya llegamos a una conclusión de que es una negligencia hasta casi, si se quiere, criminal, que no tengamos la vacuna en tiempo y forma, existiendo recursos Sí. para el efecto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, acá yo creo que hay 2 patas. Una, quiero ampliar la crisis de la vacuna a decir, porque yo hace un año, y perdón que sea insistente en esto, pero es un tema que me apasiona mucho la educación, decía, acá se habla de la crisis sanitaria, la crisis económica, y no se ve la crisis educativa Sí, que es la que fundamental. implica en las familias, pues no solo por la construcción del capital humano,
sino que tenés todos los niños, porque la escuela termina siendo hasta la guardería de los niños, repercute en todo sentido. Y acá no se actuó de la debida forma. Entonces acá hay dos patas. La primera, hacer propuestas. Y yo creo que nosotros, y le incluyo a Edgar, incluso de la oposición, hemos generado de las propuestas más innovadoras prácticamente de este gobierno. Y hemos formado parte como proyectistas, nosotros y muchos otros, desde Fogapi para los emprendedores, donde estaba Seba García trabajando. En el tema de la ley de educación, que es algo que nos gustaría trabajar, que el MEC se ocupe de educar, evidentemente no funciona para construir y para otras cosas. Que esto vaya a los ministerios misionales, y esas leyes están y están en la propuesta, porque nos corresponde a nosotros también proponer, no solo quedarnos en la protesta, demostrar que nosotros, como bien decía Edgar, estamos en la oposición, y a mí me gusta cambiar el lenguaje y decir, yo quiero ser una opción de gobierno. No es que solo me opongo, no, yo quiero ser una opción y decir, así esto yo haría, yo así gobernaría el Paraguay, esto haría en educación. Ahora, aparte de eso, sí tenemos una situación que hay que ser clara, cuando decir qué podemos hacer. Nosotros lógicamente, y lo hemos intentado, pero hay que tener votos en la Cámara. Entonces, que la ciudadanía, el precio de la democracia es la eterna vigilancia. Mire nuestros votos, sea celoso de qué hacemos, porque cuando hacemos un juicio político, una interpelación, pero después somos vapuleados, y somos vapuleados no solamente por el Partido Colorado, no solamente, porque acá la corrupción no tiene color, al contrario, hay gente tremendamente honesta y eficiente en el Partido Colorado, en el Partido Liberal y en el Tercer Espacio, y tremendamente corrupta en todos lados. Acá ya no es una cuestión de colores, pero cuando hagamos propuestas, cuando peleemos, cuando queremos hacer un juicio político a la fiscal general del Estado, cuando hacemos un voto de censura a un ministro, que actuemos de la debida manera para que se pueda señalar el camino y vamos a ver hacia dónde va. ¿Usted qué dice? ¿Qué se podría hacer? Yo creo que, a ver, el gobierno, primero que empezó lo de mal el gobierno de Marito, y quiero recalcar, hizo repartirse de cargo de acuerdo a los líderes, y eso demostró también de que como si fuera que este sector es tuyo y haces lo que quieras, y no hay una cuestión de política de Estado. Eso se arrastró y eso se acentuó con la pandemia. Ahí notamos nosotros que este gobierno que eligió el pueblo, porque hay que tener en cuenta que nosotros no le votamos a Mario Audo, es ineficiente y mal lo demuestra en este tema relacionado a la pandemia. Un gobierno débil, un gobierno que no gobierna, que yo siempre digo, y una cuestión real, que está ahí en el Palacio de López, pero el que administra está ahí en su quincho sobre España. Esa es la realidad. Y cuando hay dos cabezas en un gobierno, nunca puede tener un resultado positivo buscando el interés general, que tiene que ser el fin de la política. Y nosotros del Parlamento generamos la calidad de una democracia que depende de la calidad también de la oposición. Claro que hay errores en la oposición. Asimismo, y lastimosamente ojalá que pudiéramos actuar todo de una manera hasta patriótica en algunos escenarios, pero no se da, pero intentamos. Hoy, de repente, cuando, no sé si a Sebastián le pasó, con lo que ocurrió ayer con la ministra de Justicia, del defensor que le trató mal, algunos me llamaban, empezar el juicio político, o sea, casi siempre los mismos actores somos los que empezamos, hacemos el trabajo intelectual, Sebastián, Katia, Rocío, Celeste, pero después los votos están en el Parlamento. Entonces, lo que acá hay que ser exigente con todos los sectores, con todos los políticos, y hay que lograr en alguna manera que usted marca tendencia con su programa, es que los políticos sean predecibles, que opinen sobre todos los temas, no porque el Correlí hace, no hay que criticar, porque hay que ser exigente. En el tema de la vacuna yo me voy a encargar, y seguramente Sebastián, este gobierno tenemos que decirle que nos digan cómo van a pagar el tema de la vacuna rusa, si van a pagar del remanente de 40 millones de dólares o de lo que está presupuestado 87 millones de dólares. Tienen que ser predecibles para darle tranquilidad al gobierno, y nosotros vamos a exigir. Esto le llamaban en estos días al ministro de Salud, ¿verdad? El ministro de Salud se fue otra vez a no decir nada. Y hay que cuestionar, mañana seguramente usted va a llamar, nosotros podemos hacer pedido de informe, porque esto es... Por ejemplo, le preguntaron que no respondió, que ustedes hubiesen querido que responda. Y yo, a ver, me pongo en el lugar de un ministro, un gobierno, ¿cómo uno no va a tener un cronograma de entrega, por ejemplo? O sea, ¿cómo transmitió una información de 1 millón de dosis y 500.000 y viene 4.000? O sea, no puede ser que nos jodan tanto, porque si le jode a nuestro gobierno, nos jode a todos. Y si le jode al presidente, al ministro de Salud, nos tiene que decir, ¿sabe qué? Esta es el print de pantalla, esta es la llamada, para que la ciudadanía salgamos y apoyemos al gobierno. ¿Quién no le va a apoyar a don Carlos al gobierno si nos va a traer vida? Sí, totalmente. Hoy justamente en el noticiero estábamos señalando eso, de que no hay cronograma de llegada de las vacunas, ni de la Sputnik, ni la del mecanismo COVAX. Yo creo que esta es la última oportunidad del presidente de la República, o si no, no termina el año. ¿Así de categórico? Yo creo eso.
¿Crees Yo, que yo creo que si el presidente de la República no rectifica rumbo, no soluciona el tema de las vacunas y no empieza a generar algún cambio en el modelo de gestión, que se vea que el liderazgo está sobre Mariscal López y no sobre la Avenida España, yo creo que no termina el año. Carlos, tenemos un ex vicepresidente de la República secuestrado. Que nadie más habla Parece de- que pasó de largo. Sí. Un ex vicepresidente de la República está secuestrado. Eso en un sentido republicano es gravísimo. Imagínate que Al Gore esté secuestrado en Estados Unidos. Un ex vicepresidente de la República. Acaba de salir de la cárcel el presidente del principal partido de oposición. Dejemos el nombre y apellido, porque cuando se personaliza pues se arma el Sí. problema. No, el presidente del principal partido de oposición estuvo preso. Tenemos un diputado en estado crítico porque 2 ambulancias se fundieron trasladados de Pedro Juan Caballero hasta acá, cosa que vive el pueblo todos Todos los los días. días. Todos los No días. estoy diciendo, pero en términos de crisis. dimensionar. Ayer se tomó una cárcel. Se encuentra que se escapó alguien por donde, para mí que los policías le dejaron salir. Hay que ser claro, el comandante de la policía se enfrentó con el ministro del Interior cuando fue lo de Euclides y se aceptó el enfrentamiento de prácticamente una sublevación sobre el poder civil, porque en realidad en la pulseada gana el comandante, no gana Euclides. Esa es la verdad. Entonces termina que haber un movimiento de ficha. No es joda todo lo que está pasando. Crisis tras crisis tras crisis. Entonces, y cuando nos vienen a vender, no, pero mira, estamos haciendo bien esto. Claro que va a hacer algo bien si tenés 15.000 millones de dólares y tenés 20.000 cosas que hacer. Va a hacer 10 cosas bien y algunas mal. Pero estas crisis políticas son serias, no son jodas. Ahora, y estamos en un año electoral. Es Y un estamos año- en un año electoral donde Y esta entonces va a supuesta complicar más. va a complicar y hay que ver hacia dónde va. Pero yo decía nomás este gobierno cuando de repente nos hablan mucho de la ejecución. Es más, Marito Audo, evidentemente, tipo la admira a Stroessner porque se quiere comparar, ¿verdad? Sí, sí. Imagínate, eso es Y una locura. Pero 2.000 kilómetros de ruta en 2000 25 kilo- años. sí. Esa es su comparación. sí. Pero te digo nomás un punto, don Carlos, para que dimensionemos. Estábamos escuchando el informe. Yo leí in extenso el informe de la Contraloría relacionado a la pasarela, porque eso es un pedido Sí, nuestro también con los, sí, sí, con sí, los colegas, pedimos auditoría. La improvisación que hubo ahí. No se tuvo en cuenta los índices de precio, no se tuvo en cuenta la precalificación. Estamos hablando de 2,5 millones de dólares, no Sí, más, no sí. más. ¿Saben qué? 2.100.000. Se direccionó No, absolutamente. pero Carlos, ese ahora saltó, porque se tuvo a la vista ahí. Pero 1.000 millones de dólares ejecutó Obra Pública. Pero te pregunto una cosa, O diputado. sea, ¿Vos ¿qué es lo crees que estará pasando? Pues yo te pregunto una cosa. ¿Vos crees que fue improvisación? No, claro que no. Fue direccionado, pero a lo que voy. Si por el monto de 2.100.000 dólares fue una improvisación entrecomillado, el MOPC ejecutó 1.000 millones de dólares en Exacto. 2020. ¿Y O sea, cuánto? si yo que soy auditor, ¿verdad? Una pequeña muestrita demuestra ineficiencia. Nosotros vamos a auditar una empresa, una institución, decíamos, cuando su bibliografía todo desordenado, todos los papeles, acá hay que la muestra más grande, pues es desordenado luego. Si en esto que encontramos, imagínate lo que puede haber. Pero yo lo que quiero señalar también, lo que quiero decir a la gente, nosotros no es que queremos criticar nomás, por eso hay que decir una opción. ¿Qué hubiera hecho yo? Si tenés 1.000 millones de dólares para el MOPC, como gobierno, porque lo podés hacer, no era necesario una ley, nosotros por la ley lo queremos hacer, no solamente te vaya a construir rutas, que el MOPC en pleno día, che, se viene una crisis educativa, tenemos un año en la escuela vacía, te da más trabajo, mandémosle al ministerio. El gobierno nomás que defina eso y levantemos toda la escuela del Paraguay de golpe, si estamos todos encerrados en nuestra casa. Sí. Entonces Pero no hace falta- aprovechemos... no hace falta con eso. Agarrás, hablar con cada intendente y gobernador y que todos esos recursos del FONACIDE que tiene para construcción agarre y se utilice correctamente como debe Claro, utilizarse. pero ¿qué pasa, Carlos? O sabes qué Así hacer, mismo. vos ves el presupuesto, que me corrija, Edgar, pero si mal no recuerdo el presupuesto, pues Dani Durán en su época vino a criticar que tenía como 50 millones de dólares Sí. para vivienda. Sí. Y tenés 1.000 para ruta. Claro que la ruta es desarrollo, pero hay gente que vive hoy sin techo. Entonces puedo decir, la vivienda da más o menos trabajo cuando construís. ¿Qué tipo de empresas son las que contratar? Eso se trata de gobernar, Sí. de si en este año yo qué tengo que hacer. Y ahí se habla, como vos decís, si es premeditado o no. Evidente hacia dónde se va entonces la inversión. Entonces voy a decir, no, hagamos esto este año. Y en lo que estaba diciendo en la escuela, ¿qué ocurre hoy? Es lo que yo critico el liderazgo del MEC de siempre. Hoy me toca criticar al ministro, pero esto es institucional, no es de PETA. Estuve en un colegio, porque la gente tiene que entender que a veces no es solo el intendente o el gobernador. Yo estoy a favor de la centralización de los recursos, lo quiero decir, y sé que es un tema polémico, yo estoy a favor de eso. Pero vos te vas y depende de la muñequeada del director.
te dice, esta aula me hizo la municipalidad, Sí, sí. esta aula me hizo el gobierno de Japón, Sí. esta es el de Corea, esta es la gobernación y este es el MEC. Sí. Un desorden que depende de cómo vos la microplanificación pechea el techo, la reja, pechea la lisada. Así mismo. Y este año, ¿y sabe cuál es el peor error del presidente de la República y por el cual yo critico y por el cual ya no lo defiendo en lo más mínimo? Nos mintió y perdió la inmensa oportunidad real de hacer alguna reforma de la administración pública, no te digo del Estado. Nos mintió, nos llevó al Banco Central, se armó toda una comisión, no sé qué cosa, y no se mandó nada. Yo decía en abril, si en ese momento con la espalda que tenía el presidente, con la espalda que tenía Mazzoleni, mandaban la reforma integral del sistema de salud, Iba a salir. la espalda que tenía Euclid en ese momento en abril, mayo, mandaban la reforma del sistema policial, que ya están escritas. Mandaban la reforma del sistema de contrataciones públicas. Lo único que se mandó es la reforma de la ley del servicio civil, que se terminó cajoneando otra vez. Entonces nos mintieron y se perdió esa oportunidad. Y esas cosas tenemos que saberlas para después reclamarlas, elegir mejor y comprometernos más. Yo creo que lo que tenemos que nosotros como opción también de la oposición de controlar es ser opciones cuando de repente no hay una política de Estado, o sea, una política ni de gobierno, ¿verdad? Cuando de repente los oficialistas en la Cámara de Diputados quieren declarar de emergencia habitacional. O sea, los oficialistas quieren declarar y decirle a su propio gobierno que falta vivienda. Pero en el presupuesto manda un presupuesto ínfimo. O sea, el presupuesto pues, es lo que marca lo que quiere Sí, un la gobierno. política, La la política. O sea, política, yo sí. quiero esto direccionar. Mientras la construcción de casa puede dar 15 trabajos, la ruta da menos. O sea, hay prioridades. O sea, el puente Chaco. Y será interesante. Pero O la será que pasarela. era... O la pasarela. Entonces nosotros lo que tenemos que como opción es también es realmente decirle a la ciudadanía que el Partido Colorado tiene que irse. O sea, aprovecho para decir, el Partido Colorado tiene que irse en 2023, pues independientemente de quién sea electo ahí. ¿Cuál es la diferencia cuando en el 2023 si va a ser ocatista o aldista si hay una cuestión de concordia? Para que la oposición inteligente, no con una sola cuestión electoral para ganar, sino para administrar, porque vamos a saber qué hacer. O sea, si con nuestros recursos se podía haber hecho mucho mejor las cosas, eligiendo hombres y mujeres capaces en los distintos puestos, pero realmente mostrando a la ciudadanía, administrando con la ciudadanía. Imagínate, Pero yo ¿cómo me no va a pregunto, tener yo un sé que hay cronograma? hombres capaces y mujeres capaces en diferentes lugares, pero hay un palo de todo esto que falla y que ahí todos, de alguna manera, todos tienen algún tipo de responsabilidad, la justicia. Si vos no tenés sanciones al que Sí. roba, al que dilapida, al que soborna, al que compra conciencia, etcétera, 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 al que en vez de comprar el alimento adecuado, direcciona. Entonces, si vos no tenés castigo ejemplar, no va a haber partido que sea el salvador porque esa pata falla. Y ahí tiene que haber un consenso de todos para Tiene que- hacer algo. tiene no que Te haber proteja. puedo decir algo, consenso. Carlos, voy a Tiene ser que haber. Tenés, provocativo. 30 segundos tenés. Pero estoy de acuerdo con lo que decís, pero ¿sabes? También creo que termina siendo la excusa muchas veces cuando Sí. decimos la justicia. Sí, Acá el cierto. Poder Ejecutivo tiene que trabajar contra la corrupción. Y hay sumario, y no es Sí. pido la renuncia y te No. cambio y te mando a Le firmá y Itaipú. chau, Sí. ya. Depende del gesto político. Un presidente de la República que diga, vos metiste la mano en la lata, te vas. Se duda si metiste, y es mi amigo. Te pido que salgas para que se note que hay credibilidad. coincido porque yo tengo contigo. que bancarle al país Ahí- y no a mi amigo. Coincido contigo. ahí- Eso tenemos que hacer y eso falta. Porque en la justicia vamos a cambiarla desde la Facultad de Derecho, que hay que empezar a cambiar, porque hay un problema serio y profundo. Pero si luchamos en serio contra la corrupción, es una cuestión que se trabaja. Yo creo, Acá- yo creo que te corrijo y ya tenemos que irnos. No, Desde el Jardín de Infantes hay que cambiar. Totalmente. yo creo que el gobierno, la responsabilidad principal es ejecutivo. Desde el punto de vista presupuestario de la acción, más del 90% del presupuesto general de gasto de la nación maneja el ejecutivo. Sí. Un ejecutivo que sea mal elegido por la ciudadanía y no corregido. ¿Cuál es la forma de corregir, Carlos? Votándole en contra. Al político sin vergüenza, sea de mi partido o colorado que sea, se le decir grosería, no le afecta. No le afecta. Votarle en contra. Y esa es la clave en el 2023. Es momento de renovar. Gracias, diputado. Un gusto. Gracias, Carlos. Sebastián. Momento de renovar. Exactamente, muchas Que los gracias. jóvenes entremos a gobernar ahora y bien. ¿En serio? Esto, bueno, este es gratis. Gratis, este no, hay que programa tirar, fue- hay que está bien. tirar. Bueno, ¿Cómo? me incluimos ahí. O sea, que Muchas es una gracias. precisión. Edgar es de los jóvenes. Bueno, muy bien, muchas Juega gracias muy a bien ustedes fútbol, también Edgar. por otro miércoles más. Hasta la próxima.